¿Qué tal, amigo? Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Pues aquí para servirles, como siempre, intercambiando ideas con grandes técnicos, grandes especialistas, en buena hora de que estamos creciendo también con nuestra comunidad Suprec. Les agradezco a los amigos de que ya hemos crecido, las bendiciones para todos, como digo, amigos de Venezuela, de Guatemala, alguien de Canadá, de Estados Unidos, de México, alguien también tenemos de Perú, que nos siguen, de Colombia, y ojalá y Chile, y ojalá que hagan muchos amigos de otros países también, que sigamos creciendo, porque la idea de la comunidad SOPREC es esto, es intercambiar ideas, subir documentos, hacer presentaciones y todo. Hoy tenemos un tema más muy interesante con el doctor Álvaro Campos, que espero que les sea muy útil a todos, y ya saben, al final de todo esto es aprender tanto de ustedes hacia nosotros, como nosotros también poder contribuir con ustedes, nosotros poder colaborar con ustedes con información que les va a servir para su vida diaria, ¿por qué no? Y para seguir aprendiendo. Dejo con ustedes a la ingeniera Marcia Moreno, que nos va a presentar a nuestro expositor de hoy, el doctor Álvaro Campos. Muchas gracias, ingeniera Moreno. Gracias, ingeniero. Bueno, les damos la bienvenida y gracias por conectarse para este nuevo webinar. Saludos a todos nuestros colegas de otros países y gracias por acompañarnos, especialmente a nuestra colega, la licenciada de Colombia. ASOPRED, la Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos del Ecuador, les da la cordial bienvenida. Y como es nuestra costumbre, iniciamos nuestra charla con la frase del día en relación al tema que trataremos. La risa y el positivismo estimula el sistema inmunológico y ayuda al cuerpo a combatir enfermedades, infecciones virales, bacterianas y de otro tipo. Ser feliz es la mejor cura contra todas las enfermedades. Esto lo dijo el gran Patch Adams. Es así que antes de empezar con nuestra capacitación, les solicitamos atentamente que a partir de este momento verifiquen que su audio esté en modo de silencio, también que a través del chat nos detallen las preguntas que surjan durante la intervención. Estas serán contestadas al final de la exposición. Y por último, que nos detallen sus correos electrónicos para el envío del certificado respectivo. Quienes deseen formar parte de la comunidad de WhatsApp ASOPRED, nos pueden también detallar sus números de celulares o enviarnos por interno para agregarlos. Muchas gracias por su colaboración y sin más indicaciones, sean bienvenidos al webinar Cómo elevar el sistema inmunitario con nuestro expositor invitado, el doctor Álvaro Campos, médico, 23 años de experiencia en gestión de riesgos, 15 años como asesor en gestión de riesgos y desastres en la OPS y en la OMS, máster de seguridad, salud y ambiente y gerencia en servicios de salud, diplomado en seguridad y salud en el trabajo, especialización en nanotecnología aplicada en la seguridad y salud en el trabajo, medicina ortomolecular y experto invitado por la Asociación de Profesionales ASOPRED. Nuevamente sean bienvenidos y empecemos. ¿Puede empezar, estimado doctor? Más que nada nos vamos a referir al sistema inmunitario o sistema inmunológico, que es la mejor opción para mantenernos saludables. Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de refuerzo en la nutrición, muy vinculado a la nutrición, a la inmunidad, y por ende vamos a ver cómo reducir esa inflamación. Entonces comenzamos con una pregunta, ¿sí? ¿Por qué se enferman las personas? Las personas se enferman por dos condiciones muy claras. Las condiciones del entorno, ¿sí? Las condiciones del entorno tenemos todos los riesgos, riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, ¿sí? Los que están trabajando en el área de salud laboral conocen muy bien toda esa clasificación de riesgos. El estrés, ¿sí? Radiación electromagnética. Esas son condiciones del entorno, es decir, condiciones que rodean a las personas. La contaminación es otra de las condiciones del entorno. Y el otro condicionante u otros factores, si quiere llamarle así, factor, son los hábitos y estilos de vida. Y dentro de esos factores de estilos y hábitos de vida, son los que las personas deciden hacer. Ahí tenemos drogas, ahí tenemos tabaco, ahí tenemos
el uso de edulcorantes artificiales. Ahí tenemos la comida chatarra, las grasas trans, etcétera, etcétera, entre otros. Entonces, estos factores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dañar la biología del organismo. Así de fácil. Entonces, pero cuando hablamos de dañar la biología del organismo, nos referimos específicamente a todo ese mapa metabólico del cuerpo humano. Y ahí ustedes ven que es el mapa del metabolismo humano. Y en particularmente dañan a las mitocondrias en este sentido. Pero obviamente también dañan en las cadenas de ADN, también dañan otros organelos intracelulares, dañan la membrana citoplasmática, dañan el núcleo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar en lo que es, ¿qué es el sistema inmunitario? Vamos a ver algo muy somero, algo muy breve, para ubicarlo a los que no son médicos, ¿sí? De qué es el sistema inmunológico. Es el encargado de mantener el cuerpo libre de microorganismos, es decir, este es el sistema que nos defiende de todos los organismos como virus, bacterias, hongos, y es bastante complejo, es todo un sistema complejo, ¿sí? Conformado por células que protegen al cuerpo de todo tipo de infección. Y están ubicados, obviamente, en adenoides, en las amígdalas, están en los ganglios linfáticos, en el timo, que es donde se originan muchas de las células, el vaso, en el intestino delgado, lo que se llama las placas de Peyer, el apéndice, la médula ósea, que es donde se originan, ¿sí? Entonces, esos son los sitios. Y la médula ósea, que es la encargada de elaborar todas estas células que intervienen en las defensas inmunitarias del cuerpo. Y principalmente en los huesos de gran tamaño, como el fémur, un ejemplo. Y luego tenemos los ganglios linfáticos, que son pequeños organelos en forma de frijol, tienen el tamaño más o menos de un frijol, y donde forman agrupaciones en racimos y se localizan principalmente en estas localizaciones del cuello, axila, ingle, tórax, ¿sí? Y conforman toda una red interconectada en el organismo, ¿sí? Con glóbulos rojos, con glóbulos blancos, con plaquetas, con neutrófilos, etcétera, etcétera, que son las células del sistema inmunitario. Bueno, brevemente, las fases de la respuesta inmune. Al ingreso de un patógeno al organismo, se desencadenan dos mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa inespecífico, que está formado por el proceso de inflamación, por los fagocitos y por las células killer, ¿sí? O células asesinas, que también se les conoce. Y los sistemas de barrera. Los sistemas de barrera son muy sencillos, que es la piel. Tenemos las secreciones ácidas, por ejemplo, como la del estómago. Sí, el revestimiento mucoso de las vías respiratorias. Esos son los mecanismos de defensa inespecíficos de barrera. Y por el otro lado, la inflamación, los fagocitos y las células de Killer. Y dentro de los fagocitos tenemos el proceso de la fagocitosis, o sea, el englobamiento por parte de los macrófagos de células o de virus o de bacterias dañinas. Y tenemos los otros mecanismos de defensa y específicos que está conformado por la inmunidad humoral, y ahí comprende los linfocitos B, que son los anticuerpos, monoglobulinas, conocidos como G, E, M y E principalmente. Y luego tenemos la inmunidad celular, que está conformada por linfocitos T, y dentro de esos linfocitos T encontramos las células de Killer, que son células destructoras, también llamadas asesinas, ¿sí? La de helper, ¿sí? Y los supresores. Entonces, eso es en breve rasgo lo que es la fase de la respuesta inmune. Entonces, esto es como ejemplo, usando el ejemplo del COVID, de cómo funcionan las inmunoglobulinas. Vemos que en la curva de color verde, a lo que ingresa el virus a la célula, al organismo, inmediatamente a los pocos días se desencadenan las inmunoglobulinas M. Eso dura poco tiempo, aproximadamente lo que duran los síntomas del virus, ¿sí? Luego descienden y desaparecen. Más o menos a los 14 días comienzan a aparecer las inmunoglobulinas G, que se van a permanecer por largo tiempo. En el caso del COVID no lo sabemos si van a permanecer para toda la vida. Eso todavía está en estudio y por lo tanto no nos podemos adelantar en ese sentido. Pero en realidad, cuando usted se hace la prueba rápida de anticuerpos, lo que le van a detectar son esas dos inmunoglobulinas, la M y la G, ¿sí? Porque la M indica que
todavía hay actividad anticuerpo, ¿sí? Y la G es porque ya usted ha creado inmunidad y lo que no sabemos es que si esa inmunidad va a durar para toda la vida, como en otras enfermedades. El otro concepto que está relacionado al sistema inmunológico es la inflamación. Todo hemos oído y hemos hablado, hemos escuchado a los médicos, ¿sí? Y me refiero a los que no son médicos, hablar de este término, inflamación. Es un proceso, o sea, un proceso de reacción y respuesta a nivel molecular y morfológico de las células y de todos los tejidos. Y esto se da por estímulos exógenos y también estímulos endógenos que originan una lesión celular. Por ejemplo, ustedes han oído escuchar gastritis, es una inflamación del tejido gástrico, o sea, del estómago. Y empieza cuando los compuestos químicos son liberados por el tejido dañado. Entonces, los glóbulos blancos comienzan a producir sustancias que hacen que estas células se dividan, ¿sí? Y crezcan para reconstruir el tejido y para ayudar a la reparación de esta lesión. Y una vez que sane la herida, terminará el proceso inflamatorio. Por supuesto que en el área médica se ayuda al cuerpo con medicamentos llamados antiinflamatorios. Entonces, estoy hablando en términos generales de lo que es inflamación. Ahora, esta inflamación se divide en inflamación aguda, que es la clásica conocida por un golpe, por una ramilladura, por una lesión aguda, ¿sí? Por eso se llama inflamación aguda, que da dolor, da hinchazón, da enrojecimiento y da calor. Entonces, usted se golpea en cualquier parte del cuerpo, usted va a sentir esos signos y síntomas. El objetivo del cuerpo es aislar la lesión, destruir el agente dañino y reparar. Básicamente, esa es la inflamación aguda. Pero el problema es acá, en la inflamación crónica. La inflamación crónica ya es un proceso inflamatorio de larga duración. Incluso puede empezar aún cuando no haya lesión. O sea, físicamente usted no va a ver una lesión. Y no termina cuando debería terminar. Entonces, no siempre se sabe por qué continúa la inflamación. La inflamación crónica puede ser causada por infecciones que no desaparecen. Puede ser ocasionada por reacciones inmunitarias anormales, por ejemplo, ciertas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como la artritis reumatoidea, por ejemplo, lupus eritematoso, son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, la obesidad, por ejemplo, también genera una inflamación crónica. Sí, las enfermedades que se van generando con el tiempo son a causa de inflamaciones crónicas. Con el tiempo, la inflamación crónica puede causar un daño más serio, que es dañar al ADN y llevar al cáncer. Entonces, la inflamación crónica tiene un proceso de desarrollo. Primero entra un agente estresor permanente que está ocasionando lesión, pero el organismo no lo reconoce todavía. Por supuesto que hay una respuesta inmune, ¿sí? Que la persona todavía no la siente, y esa es una de las características importantes que tiene la inflamación crónica, que es por debajo del umbral del dolor. Usted se golpea un brazo, usted siente dolor. Eso es encima del umbral del dolor, es inflamación aguda. Pero en la inflamación crónica, como es de inicio insidioso, es lento, es con el tiempo, por eso se llama crónico. Entonces, la persona no siente dolor, ¿sí? Va a sentir de pronto más adelante ciertos cambios metabólicos como fibrosis, angiogénesis o necrosis. La angiogénesis es la creación de nuevos vasos sanguíneos. Hay mucha información sobre inflamación crónica. Hoy estuve revisando la Biblioteca Nacional de Medicina, una de las bibliotecas más grandes del mundo, donde existe mucha publicación sobre salud, medicina y sobre temas de salud y enfermedad. Y vemos que inflamación crónica desde el año 1818 hasta el 2020. Hay 125.000 estudios sobre inflamación crónica, ¿sí? Y si hablamos, si le aplicamos a esta búsqueda los filtros en metaanálisis, que son las mejores investigaciones, los metaanálisis, vemos que desde el año 90, que les puse desde el año 90 hasta el 2020, tenemos 547 resultados o publicaciones relacionadas al tema de la inflamación crónica.
Bueno, pero esta es una investigación o una búsqueda de pronto que la hace un médico, ¿sí? Porque le interesan los temas o porque está interesado en un tema específico o porque quiere conocer mucho más. El común de las personas no entra a estas bibliotecas, no entra a este tipo de información. Pero ya en el 2004, la revista Time, una revista de alta difusión en los Estados Unidos, un referente en muchos temas, que siendo una revista no médica, no científica, ya nos hablaba de la inflamación crónica en el 2004. Y en esta revista se expresa, ¿sí?, de los resultados que genera la inflamación crónica, las consecuencias y la vinculación que tiene la inflamación crónica con la diabetes, con el cáncer, con las enfermedades cardiovasculares, con la artritis, con el Alzheimer, con el Parkinson y con otras más enfermedades que existen hoy en día y que son muy conocidas. Pero ¿cómo se produce la enfermedad? La enfermedad comienza con un proceso de acidez en el organismo que muchas veces el cuerpo humano no lo manifiesta. Y si lo manifiesta son con síntomas muy inespecíficos, es decir, síntomas que no llaman mucho la atención y de pronto se le atribuye la causa a otros procesos infecciosos de tipo agudo, ¿sí? Y luego esa acidez se va a pasar a una irritación, ¿sí? Y esa irritación va a continuar con un proceso de signos y síntomas muy inespecíficos que seguimos le echando la culpa a otros elementos, a otras causas, ¿sí? Luego pasa a lo que es inflamación y luego pasa a lo que es la enfermedad y es cuando ya vemos que tenemos artritis, es cuando ya el médico nos diagnostica diabetes, es cuando ya el médico nos diagnostica lupus eritematoso sistémico, úlceras, gastritis o inmunidad disminuida. Entonces, ese es el proceso de la enfermedad. Ahora, ¿a dónde quiero ir? A que todo este proceso, desde que comienza el proceso de la acidez, irritación, inflamación y por ende enfermedad, todo esto genera radicales libres. Y estos radicales libres son los que a la postre van a generar los problemas serios de enfermedad. Entonces, ¿pero qué es un radical libre? Un radical libre parte de un átomo normal que está rodeado de electrones. Tenemos un núcleo y está rodeado de protones y que están rodeados de electrones. A lo que este círculo de electrones se pierde un electrón, hay una pérdida de electrón, automáticamente ese electrón, ese átomo que perdió el electrón se convierte en radical libre. Y ese radical libre va a generar todo este proceso de oxidación, inflamación y generando nuevamente radicales libres, pérdida de electrones y así sucesivamente se entra en un círculo vicioso y eso es lo que se llama la reacción en cadena, ¿sí? Que va a la postre a otro proceso, ¿sí?, del estrés oxidativo que más adelante lo veremos. La oxidación se da en el ser humano. Si ustedes cortan una manzana, la parten por la mitad, la dejan a la intemperie, esa manzana se oscurece. Eso es un proceso de oxidación. ¿Sí? El metal, si ustedes lo dejan al aire libre y en la humedad, el hierro, por ejemplo, se oxida. Eso es un proceso de oxidación. Bueno, eso mismo se da en el ser humano. Pero partimos de algo, del 3 al 5% del oxígeno que respiramos se convierte en radicales libres. Y esto es normal. Y es normal, ¿por qué? Porque es necesario que el organismo comience a mantener activo el sistema inmunitario. Por eso es normal. Pero solo del 3 al 5%. El problema es cuando ya entramos en procesos de contaminaciones más graves o entramos en contacto con estresores, ¿sí? De tipo psicológico, entramos en contacto con el humo del cigarrillo, que son fumadores, contaminación ambiental, el ejercicio excesivo. Entonces ya se comienza a generar una lluvia de radicales libres en grandes cantidades que a la postre nos va a producir las enfermedades y lo que se llama hoy en día el envejecimiento prematuro. Que obviamente el envejecimiento prematuro y enfermedades entran también en un círculo vicioso, porque si usted se envejece prematuramente, por supuesto que va a entrar en un proceso de desgaste. Entonces, esto es lo que es el estrés oxidativo. Cuando todos estos factores o condicionantes del exterior, ¿sí?, que conocemos muchas veces en la empresa, la contaminación, el estrés, la exposición a químicos, el uso indiscriminado de antibióticos, el cigarrillo,
la alimentación insana, las radiaciones, van a producir en gran medida la generación de radicales libres o radicales oxidantes. Y entre esos radicales oxidantes estos son los más serios, ¿sí? La unión superóxido, el hidroxilo. Entonces, esto va a ser mucho mayor a los antioxidantes que normalmente genera el organismo. Entonces, los radicales libres en este caso van a tener mayor peso que los antioxidantes para que contrarresten esos oxidantes y por ende va a haber la enfermedad. Y eso es lo que llamamos nosotros estrés oxidativo. Esto se da, hoy en día se da muchísimo en la empresa. Y esto hay que trabajarlo muchísimo en salud ocupacional, que muy poco se lo trabaja. Pero esto se da todos los días en las empresas porque los trabajadores están expuestos a contaminación, están expuestos a estrés, están expuestos a, si conocemos la clasificación de riesgo, unos más, unos menos, unos más o menos. Entonces, el ser humano, el trabajador, está generando radicales oxidantes o radicales libres que terminan siendo envejecidos. Y si no proveemos antioxidantes en esas empresas, obviamente que vamos a acelerar el proceso de envejecimiento. Hay varias maneras de dar los antioxidantes, esto lo veremos un poco más adelante. Entonces, estos son los daños que pueden generar los radicales libres. El daño en la cadena del ADN, ¿sí? Recordemos que el ADN es donde está el código genético, ¿sí? Al dañarse la cadena de ADN, lo que podemos tener son mutaciones a nivel celular y que van a ser generadoras de un cáncer por lo general. Estas son enfermedades que se pueden producir a nivel de, por el exceso de estrés oxidativo, cáncer, el mal de Parkinson, cataratas, Alzheimer, las cardiopatías isquémicas, la diabetes, envejecimiento prematuro, inflamación crónica. Entonces, esto es lo que pueden producir todos estos radicales libres que no los vemos, no los sentimos, ¿sí? Pero sabemos que se están generando. Entonces, salud, nos dice la Organización Mundial de la Salud que es el completo bienestar físico, mental y social y no es solamente la ausencia de enfermedad. Sí, es decir, que no solamente al no sentir signos y síntomas no significa que estamos sanos. Entonces tenemos que mirar mucho las condiciones del entorno, ¿sí? Que ocasionan el estrés y ese estrés genera una elevación de cortisol. El cortisol va a producir un aumento de las citoquinas inflamatorias. Al subir las citoquinas inflamatorias hay un déficit inmunológico y va a haber un síndrome de fatiga crónica. ¿Sí? En definitiva, hay un agotamiento de los sistemas de control del organismo, ¿sí? Y todo producido por radicales. Es por esa razón que tenemos que aplicar bien el concepto de salud, que es el completo bienestar físico, mental y social. Y no es solamente físico ni mental, sino que también es social. Entonces, esto de los radicales libres lo que van a producir es un desequilibrio psico-neuro-inmuno-endocrino. Esta es una nueva subespecialidad que existe hoy en la medicina, ¿sí? La psico-neuro-inmuno-endocrinología, ¿sí? Que es un trabajo donde se estudia la psicología, se estudia la neurología, la inmunología y la endocrinología, porque todo en el organismo humano está interrelacionado. Nada está suelto, nada está separado. El organismo humano no funciona como islitas, sino funciona como un todo. Y ese como un todo es el que se lesiona, ese es el que se altera. Entonces tenemos que trabajarlo de esa manera, integralmente. Entonces, el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino está interrelacionado. Y esta interrelación comienza a romperse a partir de un órgano y ese órgano se llama intestino. Y es donde vamos a encontrar la disbiosis. Hoy en día se usa el término disbiosis, que es una alteración, es una pérdida de la masa bacteriana benéfica o una pérdida o un desequilibrio de la microbiota intestinal. Antiguamente le llamábamos la flora intestinal. Pues ya ese término no se usa porque en el intestino no hay plantas, no hay árboles, no hay flores, ni nada de eso. Entonces hoy se habla de la microbiota intestinal. Y esa microbiota intestinal se ve alterada o se ve desequilibrada por muchos factores que veremos
¿sí? Y comienzan a alterar todo el sistema inmunológico, comienzan a alterar el sistema nervioso y comienzan a alterar el sistema endócrino. Entonces, esa disbiosis va a producir inflamación, va a producir alteraciones neurodegenerativas y va a producir alteraciones hormonales. Entonces, vamos a ver un poco de la flora intestinal. Y flora intestinal o microbiota intestinal, le pongo entre comillas para ubicar a los que no son médicos. ¿Sí? Antiguamente se le llamaba flora, hoy se le llama microbiota intestinal. Al conjunto de bacterias que viven en el intestino en una relación de simbiosis, es decir, en una relación mutua, ¿sí? Donde se ayudan, tanto de tipo comensal como de tipo mutualismo. Este conjunto forma parte de la microbiota normal. Esto es lo que es normal. Entonces, la función de la microbiota es protegernos contra gérmenes patógenos, contra infecciones. Se generan una síntesis de vitaminas, ayuda a la síntesis de vitaminas, sobre todo, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina K2, ¿sí? La vitamina K en general se produce a ese nivel. ¿Sí? El desarrollo del sistema inmunitario, por ende, ¿sí? Ayuda en la angiogénesis intestinal, contribuye en el almacenamiento de grasa, contribuye en la fermentación de fibras alimentarias, ¿sí? Y ayuda mucho en la modulación del sistema nervioso central en el eje intestino-cerebro. Hoy se habla de que el segundo cerebro es el intestino y lo voy a explicar por qué. El 90% de la serotonina es la hormona del bienestar, la hormona del placer, es la hormona de la satisfacción. El 90% se produce en las células de Kuczynski a nivel de intestino y el 10% se produce a nivel del cerebro. Y entonces, cuando usted tiene una escasa serotonina, usted va a sentir decaimiento, usted va a sentir mal genio, usted va a sentir algunos problemas de depresión. Entonces, la idea aquí no es dar antidepresivos sin investigar primero cuál es la situación de depresión. Entonces, muchas veces comience por mejorar su salud intestinal y va a mejorar los procesos de depresión. Estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, ¿a qué llamamos intestino permeable? Porque esta es una de las causas de que se produzcan ciertas enfermedades. El síndrome de intestino permeable es una alteración de la pared del intestino delgado y que hace que muchas sustancias y microorganismos pasan esta barrera y llegan al torrente sanguíneo. Entonces comienzan a haber problemas de infección, comienzan a haber problemas de alteración en todo el sistema orgánico del ser humano. Y uno de los principales agentes inflamatorios a nivel intestinal es el gluten. Está considerado el gluten. Y por supuesto el azúcar. Y estos son los 5 alimentos inflamatorios, considerados inflamatorios. Son los 5 alimentos principales porque hay muchos más. Y el azúcar, en primera medida, el azúcar, el dulce, la sacarosa, ¿sí? El azúcar de caña, las harinas refinadas como el trigo, que tiene gluten, las grasas animales en exceso, el tocino, manteca, por ejemplo, los aceites vegetales como maíz, girasol y palma, que son omega 6. El omega 6 hoy en día está considerado un proinflamatorio. Por ejemplo, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de palma, muy utilizado en las cocinas, muy utilizado hoy en día en las casas, en las empresas, muy utilizado en muchos lugares, porque son aceites de fácil alcance, son económicos, son fáciles de conseguir. Entonces se produce en gran cantidad. Entonces ese aceite vegetal tiene omega 6, es considerado proinflamatorio. Y muchos de los aditivos sintéticos que se utilizan en la alimentación, que se utilizan en las comidas preparadas, en las comidas enlatadas, en las comidas empaquetadas, que son las famosas la E300, la E124, los edulcorantes, los colorantes sintéticos que colocan en muchos dulces, caramelos, que se le da a los niños, son aditivos sintéticos. El aspartame, por ejemplo, son sintéticos y que se utilizan mucho en la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con una dieta antiinflamatoria. Entonces, y comenzamos por aquí. Glicemia estable, o sea, tratar de eliminar el azúcar, ¿sí? Yo digo tratar porque no es fácil eliminar el azúcar a cero,
Yo hice la experiencia, puedo comentarlo más adelante, ¿sí? Pero no es fácil y es porque todo tiene azúcar. Entonces, pero ya eso depende de cada quien, de abstenerse de consumir el azúcar refinada principalmente. El consumo de probióticos o prebióticos. Los probióticos son las bacterias vivas que se utilizan para mejorar esa microbiota intestinal. Y el prebiótico es la materia prima para que el intestino desarrolle bacterias o microbiota normal. Ese es el prebiótico, que por lo general se utilizan como prebióticos las verduras fermentadas. Hacer un poco de crononutrición que veremos un poco más adelante. El omega 3 y omega 6 deben estar a la par. Por lo general, en nuestro medio, el omega 6 en la relación es 20:1, 20 de omega y 1 de omega 3. Y lo ideal es que sea 1 y 1. Siempre debe estar a la par. Omega 3 y omega 6 debe haber una relación igual. Consumo de vitamina D, ya sea a través mediante la soleada, mediante la toma del sol, ya veremos, y el consumo de antioxidantes, que también ya veremos más adelante. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar una dieta inflamatoria y por ende vamos a ir mejorando el sistema inmunitario. Bueno, este es el círculo vicioso del azúcar. Entonces, cuando usted come azúcar o harinas muy refinadas, se suben los niveles de glucosa en sangre. Usted se come un postre, se come un dulce muy rico, inmediatamente usted se mide el azúcar en sangre, usted la va a encontrar elevada hasta cierto tiempo, ¿sí? Hasta que el páncreas haga liberación de insulina para retirar ese azúcar y llevarla a la célula o al hígado para ser procesada. Entonces, ese exceso de azúcar se almacena como grasa, el otro lo utiliza el organismo como energía. Y luego ese azúcar en sangre bajó, disminuyó, usted se vuelve a medir el azúcar en sangre y usted la va a encontrar en los valores normales o disminuidos. Y luego usted siente un poco de decaimiento, sí, usted siente un poco de somnolencia, usted va a sentir hambre urgente, deseo de dulce, de volver a comer dulce, y ahí comienza el círculo vicioso. Esa es la razón por la cual el azúcar se la considera adictiva, porque actúa a nivel del núcleo accumbens en el cerebro, generando adicción. Por esa razón es difícil dejar el azúcar. Y la industria de alimentos es muy sabia, por supuesto, se le pone azúcar a todo precisamente para dejar las moléculas de azúcar a ese nivel del núcleo accumbens para que usted sienta los deseos de comer azúcar. Por eso es que en el círculo de la gente, en el común denominador de la gente, en el común de la gente se dice que el organismo llega un momento en que necesita comer azúcar. No es normal, o sea, no existe ese criterio en medicina de que el organismo necesite azúcar. Lo que necesita es carbohidratos, pero no azúcar, que es diferente. Entonces, eso hay que tener muy claro. Entonces, no existe esa denominación. Yo en la universidad estoy dando $100 al que me demuestre científicamente que el organismo necesita azúcar. Hasta ahora nadie lo ha podido. Bueno, esto es en relación a los ácidos grasos, ¿sí? Vamos a ver aquí los ácidos grasos omega 6 y los omega 3. Y debe haber un equilibrio de los ácidos grasos. El ácido graso omega 6 se convierte en ácido araquidónico y por esa razón es proinflamatorio, porque el omega 6 termina siendo eso, un proinflamatorio. Entonces, pero en nuestro medio, por lo general, lo que más se consume es omega 6, en los aceites que ya les mencioné. Entonces, pero la idea es lograr tener un equilibrio de los ácidos grasos con el omega 3. El ácido graso omega 3, el ácido icosapentaenoico, LEPA, y el ácido decosaheexanoico, es el DHA, muy conocido y se escucha mucho. Esos son antiinflamatorios. Entonces, esa es la razón por la cual hay que tener un equilibrio de ácido graso.
Esto es todo un proceso complejo que se da en el organismo. Entonces, por esa razón, nosotros siempre promovemos el consumo de omega 3. Estos son los 3 aceites que se deben considerar, a más de los otros que ya les voy a mencionar, que contienen omega 3. Estos son el aceite de aguacate, el aceite de oliva y el aceite de coco. El aceite de aguacate y el aceite de oliva usted los puede cocinar, no los puede cocinar, para nada. Usted no se le ocurra freír, hacer frituras con aceite de aguacate y oliva porque los daña, ¿sí? El aceite de coco sí resiste la cocción y usted lo puede resistir. Ahora, ¿qué ventaja nos da el aceite de coco? Son el ácido láurico, sí, que representa aproximadamente la mitad de los ácidos grasos que hay en el aceite de coco. Y cuando el ácido láurico es digerido, se transforma en un monoglicérido llamado monolaurina. Y tanto el ácido láurico como la monolaurina ayudan a liberar el intestino de patógenos dañinos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Pero este aceite sí se lo puede conseguir. Pero hay que recordar que ese aceite prensado al frío, ¿sí? Que se le llama aceite de coco virgen prensado al frío. Es de color blanco transparente. Y el contenido omega 3 y 6, este cuadrito les he traído más o menos para ubicarlos. Omega 6 están en los aceites, donde encontramos los aceites. El ácido araquidónico, que son proinflamatorios, ¿sí? Y el omega 3 lo encontramos en el pescado, atún, arenque, salmón, caballa, sardina, algas marinas. A mí me gusta mucho el omega en lo personal, ya eso respetando otros criterios, en lo personal el aceite omega 3 de algas marinas, porque hoy en día tenemos el atún y los pescados, sobre todo pescados de aguas profundas, muchas veces tienen contaminación en mercurio. Entonces, ese es el riesgo que existe. No sirve mucho el salmón de piscina, ¿sí? El salmón cultivado en piscina, porque es un salmón que está alimentado de balanceados. Y el aceite linolénico, que lo encuentra usted en los frutos secos, como las nueces, el aceite de lino, linaza, soya, cloroplasto de hojas verdes. Entonces, usted ahí va a encontrar omega 3. Bueno, este es el EPA y DHA, las grasas antiinflamatorias, y esta es una de las funciones que tienen, está como preventivo, ¿sí? Algunos intervienen en algunos procesos en el organismo para prevenir el Parkinson, el Alzheimer, ¿sí? Previene complicaciones vasculares de la diabetes, por ejemplo. Previene la enfermedad arterial periférica, previene la depresión postparto, previene el parto prematuro, reduce los síntomas de lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes, ayuda mucho en la esclerosis múltiple, ayuda a combatir el cáncer. O sea, esta es una de las grandes ventajas de este aceite omega 3, que son antiinflamatorios. Y decíamos que hay que consumir también antioxidantes. Bueno, antioxidantes hay muchísimos antioxidantes, hay muchos. Yo he traído el principal. Y es el principal y es el conocido, el antioxidante maestro, que es el glutatión. Conocido como el antioxidante más poderoso del cuerpo humano. Lo produce el cuerpo humano, y eso sí hay que aclararlo. Hay que tenerlo muy presente. El glutatión es un tripéptido. Tripéptido porque está conformado por 3 aminoácidos, que es el glutamato, la cisteína y la glicina. Es por esa razón que se lo conoce como un tripéptido. Entonces, potencializa el desempeño de los demás antioxidantes como la vitamina C, E y la coenzima Q10, protege las células y la mitocondria del daño oxidativo, previene las enfermedades que están relacionadas con la edad. Ese es la famoso glutatión. Ahora, ¿cómo hacemos para que el cuerpo produzca glutatión? Bueno, tenemos un producto que se llama riboceína. La riboceína es un precursor, ¿sí? Porque no es más que ribosa, que es un azúcar, ¿sí? Y la L-cisteína, acuérdense que decía yo que el glutatión es un tripéptido. La cisteína es uno de los aminoácidos, ¿sí? Este doctor, el doctor Herbert Nagasawa, ¿sí? Logró en su investigación, más de 20 años, englobar esta cisteína dentro de una molécula de ribosa. ¿Con qué fin? Para que el estómago, los ácidos gástricos,
no la dañen, porque la cisteína se daña con mucha facilidad al ingerirla por la vía oral. Así sea la cisteína vinculada en los alimentos. Entonces, por esa razón se aprovecha muy poco la cisteína. Entonces, la investigación del doctor Herbert Nagasawa es englobar la cisteína dentro de una molécula de ribosa, y esto la protege de los ácidos grasos. Una vez que la cisteína se libera al cruzar las barreras y pasar a la sangre y a la célula, se une con otros aminoácidos, que es el glutámico y la glicina, proveniente de los alimentos, y obviamente ahí el organismo se va a encargar de formar glutatión. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para el aumento de energía, desacelera el proceso de envejecimiento, reduce molestias musculares y de articulación, fortalece el sistema inmunológico, desintoxica nuestro cuerpo, mejora el enfoque y la claridad mental, mejora la calidad de sueño, reduce los efectos del estrés, mejora la piel, incrementa el rendimiento deportivo y la recuperación, y previene y es aliado importante en los tratamientos médicos con más de 125 enfermedades serias, ¿sí? Que están asociadas a los niveles bajos de glutatión. Entonces, ¿por qué yo enfatizo en el glutatión? Porque en la medida que va aumentando en la edad, el glutatión se va disminuyendo. Cuando usted tiene aproximadamente entre los 25 y 30 años, ya usted tiene un 85% de glutatión. O sea, ya ha perdido un 25%, ¿sí? A través de los años. Cuando llega a los 40 años, aproximadamente tiene un 70%, y así sucesivamente, cuando usted llega a 70 años, tiene un 25%. Entonces, al usted perder glutatión por el transcurso de los años, usted va exponiéndose a la presencia de enfermedades y otras lesiones de tipo infecciosas, por ejemplo. Entonces, si nosotros cogemos a una persona de 60 años, que aproximadamente tendría un 40, un 45% de glutatión, y si a esa persona de 60 años le sumamos que está expuesta a contaminantes en el trabajo, que está expuesta a radiación, que está expuesta a cigarrillo porque fuma, que tiene niveles de estrés elevados, sí, que come mal, entonces, por ende, ¿qué vamos a tener? La enfermedad. Así de simple con el tiempo. Es cuestión de tiempo de que se le aparezca la enfermedad. Entonces, esa es la razón por la cual yo le he dado mucha importancia a la glutatión. Por supuesto que hay otros antioxidantes como la vitamina C, que lo hemos conocido mucho, la vitamina D, la vitamina E. Más adelante voy a hablar de la vitamina D, ¿sí? Pero el resveratrol es otro buenos antioxidante, ¿sí? La astaxantina, un excelente antioxidante, pero como el glutatión, ninguno. Por esa razón se le conoce el antioxidante maestro. Este es un gráfico que nos ayuda a esquematizar. En la línea naranjada, ustedes van a ver el niveles de estrés que pueden ir subiendo en la medida que aumentan los años el cuerpo humano, y asimismo, en la medida que aumenta la edad, van a ir disminuyendo los niveles de glutatión, ¿sí? Entonces, en algún momento va a haber un punto crítico para adquirir una enfermedad. Entonces, por esa es la importancia que yo le he dado al glutatión. Entonces, hay que consumir alimentos desinflamantes. Tratar de buscar los alimentos desinflamantes o que nos ayuden. ¿Y por qué desinflamantes? Porque contienen antioxidantes. Y aquí encontramos las verduras, aquí encontramos las frutas, aquí encontramos el té verde, aquí encontramos la canela, el ajo, tomate, jengibre, limón, etcétera. O sea, los cítricos en general. ¿Sí? Son alimentos. Ahora, no digo que usted se alimente solo de eso. Ojo. Sí, el cuerpo humano necesita proteínas, necesita carbohidratos, necesita minerales, necesita vitaminas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que apuntar es obviamente a la dieta equilibrada. Nos ayudamos con raíces antiinflamatorias, por ejemplo, tenemos la cúrcuma y tenemos la pimienta negra. Y esta sí es una investigación, ahí está la referencia. Cuando usted coge la cúrcuma y la mezcla con pimienta negra, usted va a tener potencializada la biodisponibilidad de la cúrcuma 2000%. Entonces, nos podemos ayudar con estas sustancias, son especies utilizadas mucho en la India, utilizadas mucho en los chinos, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre es otro. Sí.
Entonces, en este caso la cúrcuma, a usted al mezclarla con pimienta negra, usted va a tener 2000% potencializada su biodisponibilidad en el organismo humano. Entonces, la quercitina, este es uno de los, un flavonoide, ¿sí? Que aumenta la capacidad antioxidante del cuerpo al regular los niveles de glutatión, ¿sí? Desempeña una acción moduladora y reguladora sobre la inflamación y la inmunidad. Tiene una actividad antiviral y antiinfluenza contra el virus de la influenza A. Es un potente refuerzo inmunológico y antiviral de amplio espectro. Tiene efectos sobre la presión arterial, una revisión sistemática y hay un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios. La quercetina, como ya les dije, es un flavonoide natural, interactúa con el ADN, detiene el ciclo celular y provoca la regresión tumoral, ¿sí? Y hay tres principales mecanismos de acción: inhibir la capacidad del virus para infectar células, inhibe la replicación de células ya infectadas y disminuye la resistencia de las células infectadas al tratamiento con medicamentos antivirales. Hay mucha referencia sobre la quercetina, mucha referencia bibliográfica. Hay 19.016 estudios en 951 páginas sobre estudios de la quercetina. Ya la quercetina se tiene una experiencia con el SAR en Canadá en el año 2004. ¿Sí? Más adelante ya les voy a otro beneficio que tiene la quercetina. ¿Sí? La quercetina, ¿sí? Señalan acciones biológicas de estos compuestos y puede estar relacionada con una capacidad para aumentar la absorción celular del zinc. Ya la vamos a ver cómo. Y si me preguntan dónde se encuentra, en la cebolla. La cebolla colorada. La cebolla colorada es alta en quercetina y por lo tanto hay que ingerirla con mayor frecuencia. El selenio. Esto es un mineral, es conocido, pero es muy poco utilizado. Y es muy poco utilizado por una sencilla razón. Se encuentra mucho en los vegetales, se encuentra mucho, en menor medida en las carnes, en los granos, pero se encuentra mucho en los vegetales. Pero hay un problema con el selenio. En el suelo está deselenizado, ¿sí? Los suelos hoy en día están muy contaminados, están llenos de fertilizantes, pesticidas químicos, que han dañado los nutrientes del suelo. Y por lo tanto las plantas ya no es lo mismo que usted, un tomate de hace 50 años no es igual a un tomate de hoy en día. No tiene la misma calidad de nutrientes. Ojo, calidad de nutrientes. El selenio tiene efectos beneficiosos en el organismo, potencializa el efecto antioxidante de la vitamina A y contribuye a destruir los peróxidos, ¿sí? Y que es oxidantes, son oxidantes, sobre todo a nivel de la membrana celular. Es un protector contra el desarrollo de células enfermas. Es un protector en la patología cardiovascular, es decir, en las enfermedades cardiovasculares y en la patología reumática. Forma parte de la glutatión, o sea, ayuda a formar glutatión. Es un cofactor que ayuda al organismo a que forme glutatión. Ayuda mucho en la profilaxis del cáncer, ¿sí? Tiene una acción inmunológica. Ayuda mucho en aumentar la capacidad fagocítica de los macrófagos. Los macrófagos son las células de defensa que engloban o se tragan, en otras palabras, ¿sí? a las bacterias o agentes patógenos. ¿Sí? Y la adición de selenio mejora los efectos inmunomoduladores, y esto es importante, del glucán, porque ayuda a que el sistema inmunitario trabaje sistemáticamente equilibrado. Cuando se rompe ese equilibrio en el sistema inmunitario, ahí viene el problema serio también, ¿sí? Y eso sí es serio, que es, en otras palabras, lo que se está dando en el COVID, la tormenta de citoquinas. Ese es un rompimiento del desequilibrio inmunológico. Y este es el selenio. En el 2016 hay un metaanálisis de 69 estudios. ¿Sí? La alta exposición al selenio tuvo un efecto protector en el riesgo de cáncer, disminuyó el riesgo de cáncer de seno, esófago, gástrico y próstata. ¿Sí? Y esta es una gran ventaja que tenemos aquí. Y los inoforos, la vitamina C, selenio, quercetina, que ya les mencioné, y la vitamina B3, que es la famosa niacina, ayudan mucho a que el zinc ingrese a la célula. Esos son inoforos, ¿sí? Los inoforos son agentes químicos que aumentan la permeabilidad de la membrana
de lípidos biológicos o artificiales con iones específicos, en este caso el. Entonces, esa es la importancia de que el zinc ingrese a la célula porque contribuye a retardar la replicación viral. Y ya vamos a hablar un poco del zinc. Entonces, por eso es importante consumir todo integralmente. Entonces, esto es un beneficio que aquí están las referencias, donde hay mucha investigación sobre estos inoforos: vitamina B6, selenio, quercetina y vitamina B13. El zinc es fundamental como protector inmunitario y antioxidante, protege las membranas celulares, evita la anorexia, el retardo mental, alteración de la cicatrización, anormalidades en el sentido del gusto. Uno de los factores, uno de los signos o síntomas que se están encontrando en el COVID es la pérdida del gusto, ¿sí? Y la pérdida del olfato. Es por eso, porque se consume, a la presencia del virus, se consumen gran cantidades del zinc que hay en el organismo. Interviene en la síntesis de ADN y de ARN, produce la activación de ciertas hormonas y colabora en el mantenimiento de la estructura de la célula. Es profiláctico de cáncer, de localización gastrointestinal y bronquial, ya que estimula los linfocitos CD8 y las células killer, que son las células de defensa. Es un modulador de la histamina en la rinitis. Ya ustedes ven por qué al redoxón, y sin hacerle propaganda le agregan zinc. ¿Sí? Siempre debe estar acompañado de selenio y cobre. Eso sí es cierto, porque son competidores, ¿sí? Por los receptores en la célula de selenio y cobre. Entonces, siempre debe estar acompañado de selenio y cobre. Y la relación de zinc es 20:1. 1 de cobre y 20 de zinc. Favorece a la salud prostática, ¿sí? Y se ha estimado que más de 3.000 proteínas en humanos tienen sitios de unión de zinc funcionales. El zinc, ¿dónde lo encontramos? Principalmente en las ostras, los mariscos, en vegetales. Ahí encontramos zinc. Ahora, siempre que queramos tomar zinc en cápsula, tratar de que sea zinc quelado. Yo he traído una muestra ahí, porque no quiero hacer propaganda de nadie. Entonces, he traído solamente para mencionar el zinc quelado. Zinc quelado porque viene acompañado en la unión química con un aminoácido. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a que se absorba mucho mejor en el organismo. Igual con el cobre, igual con el cromo, siempre que sean quelados. Hierro quelado, cromo quelado, zinc quelado, todos que sean quelados, porque eso ayuda mejor la absorción, ¿sí? Y ayuda a menos efectos indeseables. Un estilo de vida más que una dieta. Entonces, el ayuno intermitente, esto se habla mucho del ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es no comer, ojo, ¿sí? Es comer en cierta manera, ¿sí? En diferentes espacios de tiempo, ¿sí? Ayuda mucho a promover la regeneración del cerebro, contribuye efectivamente a la pérdida de peso, contribuye a la regulación del estado de ánimo, mejora el control del azúcar, de la glicemia, favorece la autofagia, ¿sí? Por las células que se han dañado, ayuda a controlar el colesterol, los triglicéridos y por ende apoya en el control de la hipertensión. Entonces es importante practicar el ayuno intermitente. Eso tiene algunas modalidades de práctica, no tiene un esquema rígido. Esto se amolda de acuerdo a las necesidades de las personas, siempre teniendo cuidado en las personas que tienen diabetes o embarazadas, ¿sí? Que deben evitarlo por lo general, y ellos tienen otro tipo de control. Siempre tratar de consumir lo bueno, o sea, las proteínas del suero, la mantequilla, el pollo de corral. Cuando se refiere a pollo de corral es el pollo o ave de granja o pollo de criollo, que se le llama de otras palabras, nueces o frutos secos, vegetales, aceite de coco, los huevos. No sé por qué a veces los nutricionistas, obviamente no son todos, pero hay muchos nutricionistas que le quitan la yema al huevo. Eso la verdad que es aberrante, ¿sí? El huevo debe consumirse por completo, íntegro.
esto es un esquema, o sea, esto no es la regla, ¿sí? Esto es un esquema como un ejercicio, ejemplo, nada más, de que es un ayuno intermitente, ¿sí? Usted puede ayunar el martes, el jueves y el sábado, por ejemplo, o el lunes, el jueves o el sábado. O sea, usted puede coger 1 o 2 días a la semana, dependiendo de usted cómo se sienta y escoja la comida que mejor se siente, pero siempre que sea comida sana, ¿sí? Entonces, este es un solo ejemplo. No quiero decir que esta es la regla, ¿sí? Pragmática o la regla matemática de cómo seguirlo. Lo que sí debe seguir es la ingesta de agua, ¿sí? La ingesta de agua usted la puede calcular, kilo de peso dividido para 7, y eso le da el número de vasos de agua al día. 250 centímetros cúbicos cada vaso. Entonces, pésese en kilo, divida para 7 y ahí tiene el número de vasos de agua que debe tomar al día. Entonces, eso sí es una regla matemática. Pero, ¿cómo distribuye usted sus comidas en la semana? Eso ya es a opción de cada quien, pero eso sí, hágalo bien, ¿sí? El primer día usted puede tomar solo 3 comidas al día. El segundo, puede reducir 2 comidas al día. Y tercero, acerca del horario de esas comidas. Usted elige el desayuno o la comida, cena, etc. La crononutrición es otro aspecto importante que debemos tenerlo presente. El desayuno, ¿qué comer en el desayuno? Es para ayudarnos a favorecer la dopamina. Entonces tenemos que tener una proteína animal, que puede incluir huevos, queso o productos lácteos, acompañados de cereales integrados, pan integral, ¿sí? Centeno u otros, frutas, ¿sí? Con el tema de los lácteos yo tengo mis reservas, pero esto es una cuestión ya de gusto, ¿sí? La leche hoy en día tiene algunas prescripciones. El almuerzo siempre se ayuda para favorecer la noradrenalina, a que el organismo genere noradrenalina, y ahí se incluye una proteína animal, carne, pescado, marisco. Para vegetarianos, porque hay personas vegetarianas, entonces huevos, tofu, que es de la soya, acompañados de verdura de temporada, crudas o cocinadas, aguacate, postre, preferiblemente un producto lácteo, un yogur de soya sin azúcar. Media tarde, indispensable estimular la serotonina, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una fruta de temporada, un zumo de fruta fresca, productos oleaginosos como frutos secos, almendras, nueces, avellanas, chocolate. Y en la cena, lo más ligera posible, para estimular la melatonina, y la melatonina es la que nos va a hacer dormir, es la hormona del sueño. Y se recomienda en la cena vegetariana a base de verduras y legumbres, ¿sí? Sin postre y un poco de té verde. No olvidar la vitamina D, y esto sí se los recuerdo a los médicos. A veces tengo colegas que se han olvidado de la vitamina D, ¿sí? La vitamina D se piensa, se cree que es solamente para la salud de los huesos. No es así. Es para fijar el calcio en los huesos. No es así. Sí es verdad, sí, pero no es solo eso, ¿sí? Contribuye a la salud cardíaca, a la hipertensión. Ayuda mucho en la respuesta inmune innata y adquirida. Es un inmunomodulador. Ojo, esto es lo importante. Ahora, hablando de COVID, es importante que sea inmunomodulador. Protege la función pulmonar, facilita la secreción de insulina, ayuda en el aprendizaje y la memoria, mejora la función muscular. Entonces, eso es importante. O sea, he nombrado estos pocos beneficios. Hay muchísimos beneficios de la vitamina D. Hoy en día es considerada una hormona. Es esencial para el mantenimiento de la mineralización ósea, estamos de acuerdo, pero también contribuye a la prevención del cáncer colon rectal. Refuerza el sistema inmunitario a nivel de linfocitos T y B, es un potente modulador del sistema inmune. Desempeña un papel en la secreción de insulina bajo condiciones de un incremento de demanda. Regula las sustancias químicas cerebrales llamadas monoaminas que incluyen a la serotonina. Tiene funciones inmunoreguladoras, contribuye a la autotolerancia y mejorando la respuesta inmune innata contra microorganismos. Aumenta el procesamiento de los antígenos en los receptores TOL, ¿sí? Que son los receptores que ayudan a reconocer patógenos a nivel celular de los
a nivel de linfocitos y células de defensa. Juega un papel importante en la regulación de la presión sanguínea. Y en el cuerpo se encuentran alrededor de 3000 receptores para vitamina D. Es decir, esa es una de las razones por la cual es difícil subir los niveles de vitamina D. No es fácil subir los niveles de vitamina D. Y es porque se consume muy rápidamente por los grandes beneficios y funciona en todo el organismo. Ideal mantener niveles entre 40 y 60 nanogramos. Yo siempre recomiendo a las personas, al menos todos mis pacientes de ley, de entrada, deben medirse vitamina D en sangre. Todos, absolutamente todos. 100% yo cuando mando examen en laboratorio, si el paciente no tiene la medición de vitamina D, yo igual le ordeno vitamina D en sangre. Es importante saber en qué niveles están para tener un punto de partida, porque si los tienen 40, ya sé más o menos que los tienen 40 y ya sé en 6 meses o al año medirlo nuevamente y saber cuánto a subir. Es por esa razón. Entonces, pero y recordar otro detalle, que la vitamina D3 siempre debe ir acompañada de la vitamina K2. ¿Por qué razón? Porque es la manera de que el calcio se fije a los huesos. Si usted no da K2, entonces usted va a lograr que el paciente o la persona, no hablo de paciente, hablo de la persona, evite las calcificaciones arteriales. O sea, el calcio se depositaría en las arterias. Entonces, la importancia de la vitamina K2 es mover el calcio hacia los huesos y a los dientes, donde debe ir. Entonces, esa es la gran importancia de dar vitamina K2. Entonces, 5000 unidades diarias de vitamina D3 más 180 microgramos de vitamina K2, más que suficiente. Ahora, si usted no quiere tomar vitamina D3, que lo ideal es asolearse. El ideal es asolearse. ¿Sí? Ubicarse en el sol de las 7, 8, 9 de la mañana. Media hora de sol es más que suficiente, más o menos con un 30% de ropa encima. ¿Sí? Y usted va a obtener niveles óptimos de vitamina D3 y ya no va a necesitar tomar vitamina K2. Pero si usted no se asolea porque ha pensado o piensa de que el sol le va a dar cáncer, entonces le va a tocar tomar vitamina D3 en cápsula y le va a tocar tomar vitamina K2. Vitamina C, otro potente antioxidante, se encuentra en 200 reacciones enzimáticas en el organismo. La vitamina C es un cofactor esencial en numerosas reacciones, por ejemplo, la biosíntesis del colágeno, carnitina y el hierro. Si usted quiere que el hierro se absorba, tomarlo por la vía oral, en la boca, usted tiene que darle vitamina C, un poco de vitamina C. Y si es hierro quelado, mucho mejor. Si usted quiere tener buenos niveles de carnitina para hacer masa muscular y para mejorar la inmunidad, todo eso, tiene que acompañarle vitamina C. Y si usted quiere tener buenos niveles de colágeno en el organismo, tiene que acompañarle vitamina C. Es un potente agente reductor, significa que dona electrones fácilmente a las moléculas receptoras. Es decir, en el ejemplo que yo mostré en la explicación sobre radicales libres, cuando un electrón expulsa en el átomo que expulsa un electrón, inmediatamente la vitamina C le da un electrón a ese radical libre y ya deja de ser radical libre y se convierte en un átomo normal. Eso es lo que se llama dona electrónica. Igual que lo hace otros antioxidantes como la coenzima Q10 del ácido alfa-lipoico, y como lo hace el resveratrol, como lo hace el glutatión. La vitamina C también participa en el reciclado, regenerando la vitamina E. Este es otro detalle que hay que tener en cuenta siempre que usted de vitamina E acompañe vitamina C. ¿Para qué? Para que esa vitamina E no se oxide. Entonces, usted va a impedir que esa vitamina E se destruya fácilmente añadiéndole vitamina C. Acuérdense que la membrana celular es tiene una capa de lípido, ¿sí? De proteína. Entonces, la capa de lípido la protegemos con vitamina E. Entonces, hoy en día la membrana celular ya no se la considera una simple membranita y ya. Ya hoy la membrana celular se la considera un organelo más de la célula, porque tiene una función importantísima. Entonces, eso ahí es donde interviene mucho la vitamina E.
Estimula la producción de interferón. El interferón es una molécula que defiende a las células de los virus principalmente. Estimula la producción de linfocitos, inhibe la replicación viral. ¿Sí? Y otro tema que debemos tratar de aplicarlo es la depuración, limpieza y depuración, los famosos detox, ¿sí? Que es la desintoxicación y que está destinada a rejuvenecer la mente y el cuerpo y crear un impacto positivo en el bienestar y la claridad. Y este es un ejemplo, o sea, no significa que usted lo puede hacer de diferentes formas, hay diferentes recetas, usted entra al internet y encuentra miles de recetas sobre esto. Yo he traído solo un ejemplo: 1 litro de agua, limón en rodajas, limón exprimido, 3 rodajas de jengibre y 3 ramitas de menta. Muy fácil, por eso lo he traído, muy sencillo. Eso se toma usted todos los días en ayuno o todo el día. Si usted quiere estar tomando todo el día, lo puede hacer. O sea, eso ya depende de cada quien. Es una cuestión ya de gusto. Y esta es una fórmula que he preparado, pero no olvidar que tu medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Esto nos dijo Hipócrates hace más de 2000 años. Así que eso es lo que tenemos que nosotros promulgar. Por supuesto que al organismo lo ayudamos con suplementos, ¿sí? Porque el desgaste exagerado que tiene hoy en día el organismo debido a ciertas condiciones ambientales, entonces ayudamos al organismo con nutricionales, ¿sí? O con suplementos. No reemplazan a la alimentación sana y saludable. Eso tengo que aclarar y que quede eso bien firme y grabado, porque no se piense de que las vitaminas, minerales reemplazan a la buena nutrición. No, la suplementan, que es diferente. Entonces, vitamina D3, 5.000 unidades diarias. Vitamina K2, debe estar siempre la vitamina K2, 180 microgramos. La quercetina, 200 miligramos. Vitamina C, de 2 a 4 gramos. Vitamina A, 1.500 unidades. Vitamina E, riboceína y glutatión, 200 miligramos. Zinc, 10 miligramos. Selenio, 200 microgramos. Y cobre, 1 miligramo. Bueno, tampoco olvidar el análisis de riesgo. Sí, y en relación al COVID, tomando ya en consideración la enfermedad, la pandemia, no olvidar este análisis que hay que hacer, el análisis de riesgo. Este es un método muy sencillo, muy fácil de leer para las personas que no son expertas en riesgo. Sí, conocer los lugares donde hay más contagio y los lugares donde menos o bajo contagio hay. Contagio cero no existe, eso sí, ni en la casa. Entonces, bajo sí. Pero tener en cuenta los lugares de alto riesgo y los lugares de bajo riesgo. Y por supuesto, las medidas fundamentales frente a ese riesgo, ¿sí? Las medidas de prevención, para mí esas son las medidas básicas, los 4: distanciamiento, lavado de manos, mascarilla y limpieza. Ahora, que cómo lo hacemos es otra cosa, pero esas son las 4 medidas fundamentales. Y por supuesto, agréguele la alimentación saludable, agréguele la actividad física, 20 minutos, 30 minutos al día, más que suficiente. Y obviamente el apoyo emocional que ayude a controlar o a modular el estrés. Y bueno, esto es lo que les he traído. Espero que les haya gustado y espero que puedan haber captado el mensaje. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Que oiga, nos ha dejado, hasta ya me subió el sistema inmunológico ya. Solo de escucharlo ya. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. A ver, estimado, un momentito. Vaya su volumen. Ahora sí. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos otra vez. Gracias por estar con nosotros. Y como les decía, pues aquí un poco así como de joda al doctor. Ya nos subió el sistema inmunológico con tantas cosas, y es la verdad. Doctor, tenemos 2 opciones. Una, ya los estimados colegas que han participado ya con nosotros en algunas ocasiones, ellos ya saben, nos pueden poner una manito allí en la pantalla, la manito ahí donde dice en la parte inferior de sus pantallas, dice reacciones. Ustedes ponen allí una manito en forma como manito abierta y nosotros le vamos a dar pues el micrófono abierto para que le puedan consultar directamente al doctor.
también nos pueden, allá. Muy bien, ya comenzamos con la primera. Démosle enseguida, la doctora Gina, por favor, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias realmente por esta excelente información. Como ya usted lo dijo, prácticamente con todo lo que les escuchamos al doctor, es como que nuestro sistema de defensa en este caso sube, ¿no? Pero lógicamente es haciendo y siguiendo las indicaciones que ya ha dado el doctor. Y al respecto de eso me gustaría que el doctor me diga en qué proporción, en este caso del maestro, ¿no? Del antioxidante maestro, que es el glutatión, sería de consumo y cómo encontrarlo. Doctor. Bueno, sí, es la riboceína. En nuestro medio tenemos, gracias a Max International, tenemos riboceína, ¿sí? Y gracias al doctor Nagasawa, que fue, digamos, el creador de la molécula riboceína, ¿sí? Tenemos riboceína en 200 miligramos, ¿sí? Que es el más one. Bueno, yo les voy a decir lo que yo hago. La persona que no sufre de ningún problema de salud, de ninguna índole, es decir, hablamos de una persona sana, no sufre de diabetes, no sufre de sobrepeso, no sufre de nada. ¿Sí? Una cápsula en la mañana, una cápsula en la tarde. ¿Sí? O 2 cápsulas tomadas en el día, en cualquier hora, como quiera, como a la hora que quiera. Sí. Ahora, si es una persona que tiene algún problema de salud, alguna condicionante de salud, sí, y yo no lo voy a curar si es que tiene una enfermedad incurable, ¿sí? Pero sí le voy a dar una mejor calidad de vida. Él se va a sentir mejor. Entonces yo le voy a entrar con 3 cápsulas diarias, ¿sí? Son 600 miligramos diarios. No le va a pasar absolutamente nada. Es más, se puede tomar el frasco entero si quiere, pero no le va a pasar absolutamente nada. 3 cápsulas de entrada, ¿sí? A más de otros compuestos que contienen riboceína, ¿sí? El Celgevity, por ejemplo. Entonces, porque además el Celgevity tiene otros compuestos que los he mencionado aquí, de vitamina C, la vitamina D, etcétera, etcétera. Zinc, selenio, ¿sí? Entonces, así voy a entrar. Eso es lo que yo recomiendo. O sea, todo depende que tenga esa persona o que no tenga, ¿sí? Aquí no hay nada matemático. La medicina, por eso se llama, la medicina es una ciencia y es un arte, ¿sí? La ciencia porque está basada en conocimiento científico y arte porque es ese arte de buscar de acuerdo a la especificidad del paciente, de acuerdo al análisis de los signos, de los síntomas, al estado de salud del paciente. Ese es el arte de la medicina, buscar la fórmula ideal. Entonces, esa es la manera. La riboceína se consigue aquí más internacional, la tiene. ¿Sí? Me pueden contactar por el interno y yo les puedo ayudar en ese sentido. Listo. Para los interesados, nada más. Para los que estén interesados, para que no también. ¿Quién más desea preguntarle algo al doctor antes de comenzar? No, lo digo así porque en las farmacias no se ven. No, claro, ¿sí? Claro. Es por esa razón. Aparte que creo que tienen fórmulas, doctor, entonces no cualquiera puede ir a pedir tal cosa. Ah, sí, pues necesitan por lo general la receta de un médico. ¿Alguna otra persona que desee preguntar algo? A ver, don Edison, le estamos escuchando. Active su micrófono, don Edison. Un ratito, don Edison. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Excelente, felicitaciones a Muchas gracias. Una duda que hemos tenido. Y más que todo, habló usted sobre el aceite de coco. ¿Cómo se lo puede manejar en los pacientes diabéticos? Normal, como maneja usted la alimentación del diabético. ¿No tiene ningún problema? No tiene ningún problema. El problema es lo que usted vaya a freír. ¿Sí? Si es un carbohidrato el que va a freír con el aceite, el problema es el carbohidrato, no el aceite. ¿Sí comprende? Sí. Por ejemplo, si a usted el diabético voy a poner un ejemplo, ¿sí? Muy común en nuestro medio, los patacones.
Si le va a cargar de patacones a ese pobre diabético, le va a subir el azúcar los patacones, no el aceite de coco. Sí me refiero, ya cantó el mensaje. Correcto. Gracias, doctor. Aquí verán, en la parte inferior de su pantalla tienen, dice reacciones, allí ponen la manito y con eso pues le habilitamos el micrófono. A ver, vamos a comenzar a leer por allí. Ver, alguien más que nos pregunte. Ya. Por acá tenemos unas preguntitas, doctor. Voy a comenzar las de el celular. Por acá tenemos una que dice, doctor, cuando me operaron de la vesícula, me indicaron que coman pez azul. ¿Me podría indicar por qué? Por el omega 3. Pero hay pez blanco y pez azul. Es que el pez azul es rico en omega 3. El pez azul es rico en omega 3. Ahora, no el pez azul de piscina, sino natural. ¿Sí? Claro. Ahora, el aceite de oliva le hubiera servido también. El aceite de aguacate también le hubiera servido muchísimo. ¿Hablo? Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Quisiera saber para qué es bueno el aceite de ajonjolí. Sí, es un aceite bueno también, claro. ¿Cómo sí. Para qué? Porque yo recién entro, disculpen. Bueno, el aceite de ajonjolí yo no lo mencioné, pero sí, un aceite rico en omega 6, pero obviamente que hay que tenerlo ahí en omega 9 también. Pero hay que tenerlo con ciertas precauciones igual que los otros aceites, ¿sí? Pero también es un aceite bueno, o sea, no es que sea malo. El ajonjolí y la semilla de ajonjolí, como para así, bueno, yo le doy a mis hijos, me dijeron que era bueno para los huesos. ¿Es cierto eso? Bueno, para los huesos mejor el calcio. Si mejor es el calcio. Sí, pero el calcio no en tabletas, el calcio en alimentación que contiene calcio. Como por ejemplo, yo los casi huevos. nunca, huevos, la leche, bueno, la leche sí, aunque yo tengo mis reservas con la leche. Sí, pues queso, la leche en realidad sí. No es leche lo que están vendiendo. Disculpe, en realidad aquí en Perú la leche no es leche la que están vendiendo, es más grasa saturada. Es por eso que nosotros queremos saber. Pero no me preocupa la grasa saturada de la leche. Me preocupa es que la leche se hizo para el ternero, no para el ser humano. Entonces tiene moléculas muy grandes que laceran en la microvellosidad intestinal, sobre todo en niños. Entonces es por esa razón. Tiene macromoléculas porque se hizo para el ternero. Entonces no es buena. El humano se ha adueñado de la leche de la vaca. Es rica en calcio, sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, la sardina es rica en calcio, el pescado es rico en calcio. Sardinas. La sardina, sí, es rica en calcio. Caballas, bonito. Sí, todo eso es rico en calcio. ¿Sí? Entonces, para no estar dando. Yo casi nunca receto calcio en tableta. Nunca receto. Yo no me acuerdo cuándo haber recetado calcio en tableta. Entonces, en el brócoli también se podría encontrar brócoli, también espinaca. El brócoli. Parece mentira, el brócoli es rico en calcio. El queso es rico en calcio. Ya, doctor. Entonces, ¿no sería recomendable darles leche a los niños ni a los adultos? Al adulto menos. Entonces, 1000 veces sería soya. La soya, sí. Pero ojo con la soya, con los fitoesteroles. No mucha soya, no mucha soya. Así es, por los fitoesteroles, que tienen sus ciertos inconvenientes. No es que se van a morir, pero tienen ciertos inconvenientes. Sí. Qué bueno, doctor. Bueno, chévere. Doctor, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, ¿el jengibre es bueno en qué cantidad? Si es mucho y dañino, pregúntame. En la cantidad que usted quiera. Yo cuando lo como en grandes cantidades. Hasta ahora no me ha pasado nada. Todos los días como jengibre en las comidas. Todos los días. Es el condimento que en mi casa no puede faltar. Puede faltar el azúcar, puede faltar la sal, pero el jengibre no puede faltar. Entonces, disculpe. Ni la cúrcuma ni el jengibre pueden faltar. Disculpe, pero la jengibre y el guión es dañino cuando uno sufre del estómago por gastritis. A mí no me ha dado nada. No, bueno, cuando uno tiene gastritis. Nada que ver. No, yo le pregunto cuando la persona sufre de gastritis y toma guión. Nada. Es bueno, entonces es bueno. A ver, espera. Eso se come combinado en las comidas como condimento.
No se Claro. comen como si estuviera comiéndose un chupete o un caramelo. ¿Sí? Ujú. Ahí se come. Y en cantidades moderadas. Si usted sufre de algo, bueno, en cantidades moderadas. No le va a ocasionar absolutamente. Ok, doctor, gracias. Bueno, tenemos por Y acá además, también, en Perú la comida peruana es la más rica del mundo. bueno, qué bien. Acá tenemos, Gracias. les recuerdo a los compañeros que están participando, nosotros tenemos una comunidad ASOPREC en la cual participan, ya de aquí hay algunos compañeros que están. En esta comunidad ASOPREC pueden preguntar todo lo que deseen, pueden subir información, pueden tomar información y entre colegas nos ayudamos. Aquí hay colegas de algunos, en la comunidad ASOPREC, como les decía al principio, hay compañeros de Venezuela, hay alguien de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, tenemos también alguien de Perú, de Chile y Colombia. Entonces, la comunidad SOPREC lo que ha querido es esto, justamente con el agradecimiento del doctor Campo, que él es colombiano, pero vive hace muchos años aquí en el Ecuador, entonces nos está compartiendo todo este tipo de cosas y es lo que la comunidad ASOPREC hace. Entonces les invito a los que deseen participar, pueden ponernos allí en el chat su nombre completo, su número de celular y también el correo. No se olviden que tienen que poner el correo claramente con el nombre, porque al final de esta charla toman el dato para enviarles los certificados de participación a cada uno de ustedes. Doctor, tenemos otra pregunta más por aquí de la doctora Alexandra, que siempre nos ayuda con sus preguntas. Es una de las que participa mucho con nosotros. Dice la doctora Alexandra, buenas tardes con todos. Una charla más que nos nutriría de conocimiento. Gracias a los organizadores. Bueno, Byron dice, buenas tardes, disculpen si me desconecto, está lloviendo por acá en Guatemala. Byron sabe de Guatemala, se desconectó porque está lloviendo por su zona, dice. ¿Quién más? Recuerden proporcionar sus correos, ya. Alexandra dice, al hablar de radicales, doctor, para usted, al hablar de radicales libres, la doctora Alexandra pregunta, ¿y estrés qué quiere decir que en un ambiente laboral estas situaciones más un acoso laboral pueden originar una enfermedad ocupacional tipo depresión? A ver, ahí me mezcló algunos elementos. O sea, una cosa es radicales libres y otra cosa es depresión. Sí. Cuando hablamos de radicales libres nos estamos hablando de la bioquímica del cuerpo humano. Y cuando hablamos de depresión estamos hablando del estado mental de la persona por diferentes factores. Sí. Entonces, si yo mezclo ambos tener estrés, ese proceso depresivo, ese proceso de estrés, ese proceso de acoso genera radicales libres. Mire, a mí me da pena porque de pronto el día, creo que el sábado es el foro, ¿sí? Ahí vamos a discutir ese tema de pronto porque en las empresas no se está haciendo nada de esto. En las empresas más que se habla es de ficha médica, historia clínica de entrada, historia clínica anual y de salida. Y nada más, pero no se habla de estos elementos a pesar de que el trabajador está rodeado de grande cantidad de riesgos. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay riesgos que se controlan, ¿sí? Perfecto, pero por más que usted controle los riesgos y los tenga controlados, el organismo humano está generando radicales libres. Siempre, eso es siempre. Y eso no se trabaja. Entonces, aquí es donde entra el tema de salud. Sí. Sería dable y sería aceptable de que un trabajador se jubile y que todo ese proceso, toda esa jubilación o todo ese poco dinero que gana en la jubilación vaya para el hospital, porque termina acabado en el trabajo con una hipertensión, con diabetes, con Parkinson, con Alzheimer, con algunas enfermedades o con un cáncer. O sea, trabajó 30 años en una empresa, expuesto a diferentes riesgos. Sí, es que los riesgos estaban controlados. El jefe de seguridad y salud es un máster. Perfecto, todo está bien. Pero terminó con cáncer. Entonces, ¿dónde se hizo la promoción de la salud? ¿Dónde se hizo la prevención en salud? ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué terminó enfermo? ¿Sí? Entonces, ese es el tema. O sea, aquí no es que no te vas a morir. Sí, no vamos a morir, pero en algún día, pero hay que tener calidad de vida, no cantidad de vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Se puede vivir 50 años como puede vivir 80 o 90 años.
pero vívalos con calidad. Eso es lo que nosotros debemos buscar en el trabajo, porque es donde más pasamos tiempo. Y eso no se lo hace. Eso no se lo hace. Para nada se lo hace. Yo no, en todas las empresas que he visitado, en ninguna se lo hace. Y ahí sí me le cargo a los médicos, porque este papel es de los médicos. Sí, netamente dirigido a los médicos. Entonces, los médicos se dedican a recetar el problema. O sea, tengo gastritis, omeprazol. Tengo esto, y el antibiótico. Entonces, todo eso genera radicales libres. El químico que más genera radicales libres son los antibióticos. Entonces, y eso no se lo trabaja en las industrias, en la empresa. Doctor, también dicen un lumbago recurrente evidencia una lesión orgánica que puede pensarse que se deba a un factor estresor. ¿Podría ser? A ver, ese es un tema que no viene al caso, pero yo lo voy a contestar de la siguiente manera. Es un problema de ergonomía, pues. Sí. Es un problema de falta de ergonomía. Hablando de empresa. Sí. Un lumbago crónico, malas posturas, por ejemplo. Hay que hacer el análisis del riesgo, ¿sí? Del entorno. Hay que hacer el análisis donde se sienta. Y obviamente hay que hacer el análisis, el examen físico en la persona. Pero ese lumbago también le genera estrés y por lo tanto genera radicales libres. Ya. ¿Qué más nos preguntan por aquí? Dice, yo ni tomar la pregunta. En los centros nutricionistas venden cápsulas de omega 3, 6 y 9. ¿Es recomendable tomarlas? Solo omega 3 recomiendo yo. Yo solo recomiendo omega 3. Si va a comprar en cápsula, omega 3. Y revise bien la etiqueta. ¿Sí? Que no tenga aceite glicerina o que sea aceite sintético. Tiene que buscar una buena marca de omega 3. En Perú está Niken. Niken tiene una muy buena marca de omega 3 en Lima, en Perú. Excelente, es a base de marino. Al Ecuador todavía no llega, lo han ofrecido, pero no llega todavía. Si alguien tiene cómo encargarlo a Perú, lo puede hacer. Niken es una empresa que es la que lo distribuye, que lo vende. Tiene un muy buen omega 3 que es de algas marinas. Para mí es el mejor, ¿por qué? Porque no tiene metales, no hay el riesgo de metales pesados como mercurio principalmente. Entonces tienen que mirar bien la etiqueta. Y otro lo que marca es el precio. Si usted busca un omega 3 barato, dé por hecho que es malo. Délo por hecho que es malo. Por acá, aquí dice Don Byron Science, pero dice, disculpen la ignorancia, ¿qué es cúrcuma? No sé, no se preocupe, que aquí muchos ignoramos muchas cosas. ¿Qué es cúrcuma? Dice. Ya estoy buscando Yo no conozco qué es cúrcuma tampoco. He escuchado bastante, sí, pero no sé. La cúrcuma es una raíz, ¿sí? Ya. Se la consume mucho en la India, ¿sí? Aquí la venden, en los comisariatos, en los supermarkets la venden. En el mercado la venden. Ya. Sí, es barata, no es cara, es una raíz de ese color. ¿Y la cúrcuma para qué, doctor? Es un antiinflamatorio. Ya. Un antiinflamatorio muy potente, ayuda muchísimo. Ese es mi condimento. O sea, en mi casa no puede faltar ni la cúrcuma ni el jengibre. Por ejemplo, parece mucho al jengibre. Sí, se parece mucho al jengibre en la raíz, pero el color es un color anaranjado, un color ladrillo. Es más, yo les doy un consejo: eliminen el achote y usen cúrcuma. ¿Quieren teñir un arroz amarillo? Usen cúrcuma. Disculpe, ¿Quieren teñir el guiso, el pollo guisado, el carne guisada, lo que quieran? Usen cúrcuma, no usen achote. Disculpe, ¿la cúrcuma es buena para el hígado? Para todo. ¿Cómo lo podría tomar para el hígado, doctor? ¿En extracto o en...? A ver, esto se come en las comidas. En las comidas, no lo puedo tomar así nomás. En las comidas. Yo todos los días a mi huevito freído en aceite de coco le agrego cúrcuma polvoreada encima. Ya les doy un ejemplo. Ya, doctor. Ya, así, en las comidas. No es que se come en cápsula, en jarabe, en pastillas. No, en las comidas, mezclar en las comidas. O sea, yo lo que quiero es que ustedes no me reemplacen la buena alimentación por pastillas.
Ya, no, bueno, acá tuvimos un caso en Perú de una niñita que tenía hepatitis y le dieron extracto de la cúrcuma, cucharitas por una semana, y bueno, le quitó todo ese color amarillento que estaba sufriendo al hígado, ¿no? Por eso que como usted, doctor, le pregunto cómo se podría tomar en un adulto. Bueno, a la señora le Mira, daba con la misma desesperación de que no tenía plata para otros medicamentos, le dijeron de la cúrcuma y le funcionó con su hija. bueno, está bien, pero yo la como en comidas. Yo no la como así en cucharita, en jarabe, en pastillas. No, yo la como en la comida. Bueno, doctor, y yo en cambio le voy a preguntar, ya que estamos con consulta gratuita, doctor. No, no es Sí, broma. ya veo, ya veo. A ver, Sí, por acá dice el doctor también, la doctora Margarita Castillo dice, o dice Margarita Castillo, para bajar el colesterol y triglicéridos, ¿qué es lo más recomendable, me imagino, de los productos que usted estaba hablando? la dieta. La dieta. Empezar por la dieta. Nada de fritura. Exactamente, la dieta. La dieta, todo radica en la dieta. Ejercicio, ¿sí? El té verde, ¿sí? Como bajativo. El omega 3 le sirve muchísimo, ¿sí? La coenzima Q10, ¿sí? El ácido alfa lipoico le sirve. O sea, la dieta, todo radica en la dieta. O sea, a ver, nosotros tenemos un problema en nuestro medio. Es que queremos encontrar, y esto por el COVID se vio, o se ve todavía, queremos encontrar la pastilla milagrosa, Ajá. la cápsula que hace la magia, hombre nuevo, ser humano nuevo. Eso no existe. Eso no existe. O sea, la magia no existe. Esto es ciencia médica, no es magia. Entonces, por eso yo presento alimentación, comida. Y dije que los suplementos, por eso se llaman suplementos, suplementan a la alimentación saludable. Porque todo el día no vamos a estar pasando comiendo carne, ni pollo, ni pescado todo el día. Entonces podemos suplementarnos con vitamina C, suplementarnos con vitamina D, ¿sí? Para un poco elevar los niveles debido al estrés, debido a las tensiones, debido al desgaste normal del organismo. Nos ayudamos con suplementos. ¿De acuerdo? Doctor, aquí hay algo que yo como no soy médico no entiendo, pero aquí dice la señorita China Solís, si una persona padece de litiosis renal, puede tomar una Litiasis. litiasis renal, puede tomar la limpieza de detox. Sí, pero todo tiene que ver cómo estén esos cálculos. Sí, eso tiene que consultarlo con su urólogo, pero sí lo puede tomar, no hay problema. Bueno, por acá también le dicen muchísimas gracias, excelente charla. ¿Qué más? Que ese alimento sea su medicina. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que hemos terminado. De mi parte, pues le agradezco mucho al doctor Álvaro Campos, un gran amigo. También a todos ustedes por participar. Espero que nos acompañen, como les digo yo, en la comunidad Asoprec. Esta información que el doctor nos acaba de dar va a ser subida. Él nos lo va a entregar y yo se los voy a replicar a ustedes por medio de sus correos. También la van a poder encontrar en la página que le indiqué, www.asoprec.com. No se olviden también lo que les indicaba. Ustedes pueden ver estos videos después de 48, 72 horas máximo. Lo van a poder ya ver editado con el nombre del doctor y el nombre de la charla en el canal de Asoprec. Ustedes van en YouTube, ponen Asoprec, ¿sí? Con doble P. En todo caso, de mi parte, Marco Córdoba, presidente de Asoprec, les doy el agradecimiento. Les dejo con la ingeniera Marcia Moreno, que ella es la dura de todas estas coordinaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ingeniera Moreno. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y como bien decía el ingeniero, invitarlos a nuestros próximos eventos que tenemos, que no pueden faltar. Los esperamos y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, @Asoprec, en Facebook, Asoprec, también en nuestras redes, en nuestra página web www.asoprec.com y también quienes nos siguen a través de nuestra comunidad Asoprec en WhatsApp. Los que deseen participar nos pueden escribir por interno, ya sea a nuestro correo electrónico gestión.preventiva@
info@asopred.com y encantados los incluimos. Bueno, agradeciéndoles nuevamente, que tengan una buena noche